El linaje de Montaigne, tan antiguo como las montañas que custodiaban el reino, se desmoronaba bajo la furia de una noche fatídica, y con él, la vida de Lady Elara, la duquesa, condenada sin juicio, perseguida sin piedad. Su mundo de seda y lujos se había desvanecido en la penumbra. Ahora solo existía el bosque y el eco de sus perseguidores en el corazón. Antes de ser una sombra escurridiza en la oscuridad, Lady Elara vivía entre salones que relucían con la luz de 1000 velas y promesas de un futuro dorado. Prometida al influyente conde Valerius de Villaverde, su destino parecía meticulosamente trazado por la nobleza y el poder inquebrantable. Era la joya de la corte, un símbolo de pureza y prestigio, con una vida tejida con hilos de oro y seda. Cada amanecer traía consigo nuevas responsabilidades, pero también la certeza de una posición inexpugnable. Su educación había sido esmerada, su porte impecable, y su voz, aunque suave, podía llevar el peso de decisiones importantes en las reuniones familiares. La aristocracia la admiraba, y el pueblo la veía con una mezcla de reverencia y distancia, como a una estrella inalcanzable en el firmamento de la realeza. Su vida hasta entonces había sido una coreografía de deberes y privilegios, de sonrisas forzadas en eventos diplomáticos y susurros de amores prohibidos entre los cortesanos, dramas de los que ella se sentía ajena, observadora distante de un mundo que creía controlar. No había conocido la penuria ni el miedo genuino que ahora la devoraba. Las paredes de su alcoba, decoradas con tapices que contaban historias ancestrales, siempre le habían ofrecido una sensación de seguridad impenetrable. El jardín de rosas de su propiedad, meticulosamente cuidado, era su refugio personal, un lugar donde podía leer en paz, lejos de las intrigas de la corte. Su padre, el duque Armand de Montaigne, había sido un hombre justo y protector, cuya figura imponente había sido un escudo contra cualquier adversidad. Pero ni el escudo más fuerte puede detener una traición desde adentro. Prepárese para una jornada donde el amor florece en el más inesperado de los refugios, y la verdad se revela en el corazón de la oscuridad. La acusación llegó como un rayo en un cielo sin nubes, desgarrando la falsa calma de su existencia. No fue un susurro, sino un estruendo ensordecedor, robo de las invaluables joyas de la corona y, peor aún, conspiración para derrocar al propio rey. Las pruebas, forjadas con una astucia diabólica, parecían innegables. Un contrato falsificado con su firma, el testimonio de supuestos criados que juraban haberla visto en actos ilícitos, y lo más doloroso, la palabra de Lord Valerius de Villaverde, su prometido, quien con voz firme y gesto compungido se erigió como el principal acusador. Su traición fue un veneno que corroyó el alma de Elara. ¿Cómo podía el hombre que prometió amarla y protegerla ahora empuñar la espada de su condena? Era un golpe maestro de manipulación. En una noche que se sintió como un siglo, su vida se pulverizó. Fue despojada de su título, humillada públicamente ante una corte que la miraba con ojos de desdén y traición, y condenada a una prisión que significaría su muerte lenta, un destino peor que la guillotina. Pero incluso en la desesperación más profunda, una chispa de resistencia ardía en el pecho de Elara. Con la ayuda inesperada de su leal dama de compañía, Lyra, una mujer de corazón valiente y ojos astutos que se negó a creer las calumnias, Elara logró escapar. No sin antes Lyra, arriesgando su propia vida, le susurrara una verdad terrible y vital. No solo era inocente, sino que la conspiración que la había derribado era mucho más grande y siniestra de lo que cualquiera imaginaba. Una red de poder que alcanzaba los rincones más oscuros de la corte. Elara huyó, llevando consigo no solo el miedo a la captura, sino también el peso abrumador de una verdad peligrosa y la necesidad de exponer a quienes la habían traicionado. La supervivencia no era solo para ella, sino para honrar a los inocentes que habían caído por la misma intriga. El bosque, que había sido su verdugo, se convirtió ahora en su última y única esperanza, un laberinto implacable de sombras y sonidos desconocidos. Cada rama, cada hoja, cada susurro del viento parecía una amenaza, un paso más hacia el abismo de su desesperación. Perdida en la inmensidad de la naturaleza salvaje, sus ropas empapadas y desgarradas,
Su cuerpo famélico y sus músculos al límite de la extenuación, Elara sentía las voces de sus implacables perseguidores aún resonando en su mente, como un coro de perros de caza sedientos de su sangre. La desesperación la empujaba, pero también una chispa obstinada de supervivencia. Justo cuando la oscuridad del desmayo amenazaba con consumirla, un tenue indicio de vida humana se manifestó. Un hilo de humo, tan delicado como una exhalación en la frialdad del amanecer, se alzó entre los árboles. Y con él, el sonido rítmico y contundente de un hacha contra la madera, una melodía de vida en medio del caos. Era un faro en la noche, una promesa distante de refugio. Elara reunió las últimas migajas de su fuerza, arrastrándose hacia esa promesa. Cada movimiento, un grito silencioso de agonía. Su cuerpo finalmente cedió, desplomándose al borde de un pequeño claro, su vista nublada, su mente a la deriva. Estaba al borde del colapso, pero la esperanza, aunque tan frágil como la escarcha invernal, acababa de encenderse. Había encontrado lo que buscaba, o al menos la posibilidad de ello. Su destino ahora pendía de un hilo, a merced de quienquiera que habitara esa humilde morada en el corazón indomable del bosque. El mundo de la duquesa había terminado, y uno nuevo, brutal y desconocido, la esperaba. No había vuelta atrás. Estaba a merced del desconocido. El primer rayo de sol se abrió paso entre las densas copas de los árboles, revelando la silueta de Gael, alto, con hombros anchos y la postura erguida de quien está acostumbrado al trabajo rudo y a la soledad del bosque. Sus ojos, de un color indefinido entre el verde y el ámbar, eran penetrantes, escudriñadores, y al posarse en Elara, mostraban una mezcla de asombro y una profunda cautela. Nunca había encontrado a alguien como ella en sus dominios. Su vestido, aunque desgarrado y cubierto de barro, todavía delataba una confección exquisita, un lujo ajeno a la austeridad de su vida. La delicadeza de su rostro, incluso en la inconsciencia, contrastaba brutalmente con la aspereza del entorno. Con una fuerza silenciosa y una delicadeza sorprendente para un hombre de su aspecto, Gael la levantó del frío suelo. La cabaña, su único santuario en la vasta extensión del bosque, era un reflejo de su vida, simple, funcional, pero con destellos de un orden casi ascético. Herramientas de carpintería cuidadosamente dispuestas, una chimenea crepitante que ofrecía un calor reconfortante, y una pequeña pila de libros encuadernados en cuero, ajenos al mundo de un leñador. La recostó en una cama rudimentaria, pero limpia, cubierta con pieles suaves que amortiguaban su cuerpo dolorido. Con manos firmes pero cuidadosas, limpió las heridas superficiales en su piel, aplicando ungüentos hechos con hierbas del bosque. Le hizo beber a la fuerza una infusión amarga que prometía aliviar el dolor y traer el sueño reparador. Elara, en su estado febril, apenas sintió la calidez del líquido, pero un atisbo de la figura imponente de Gael se grabó en su memoria antes de hundirse de nuevo en las profundidades de la inconsciencia. El calor de la chimenea y el aroma de la madera quemada eran un consuelo inesperado después de la fría persecución. Cuando Elara finalmente despertó, lo hizo con la pesadez de quien ha librado una batalla, su cuerpo dolorido y su mente nublada por los últimos recuerdos de la huida. La cabaña estaba en silencio, solo roto por el crepitar de la chimenea y a lo lejos, el rítmico y familiar sonido del hacha de Gael. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaron, recordándole la brutalidad de su escape. Cada músculo dolía, cada articulación protestaba. Se arrastró hasta la pequeña ventana mirando hacia el exterior. El bosque, que desde su perspectiva de nobleza había sido una abstracción romántica, ahora se revelaba como una barrera impenetrable, un vasto e intimidante mar de árboles que no ofrecía caminos claros, solo el peligro constante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba atrapada. Regresó a la cama, la frustración y la desesperación comenzando a corroer su frágil paz. Poco después, Gael regresó, cargando un impresionante haz de leña sobre su hombro, su presencia llenando el pequeño espacio. Su mirada, sin embargo, seguía siendo distante, casi gélida, como la de un lobo cauteloso. Elara, con la garganta seca y la voz temblorosa, intentó romper el silencio. ¿Dónde estoy?
¿Qué pasó? Las preguntas se agolpaban en sus labios, pero Gael respondió con monosílabos cortantes, sin mirarla directamente a los ojos, como si ella fuera una molestia necesaria. Le ofreció un plato humeante de estofado simple, con trozos de carne de venado y raíces silvestres. Elara, acostumbrada a los banquetes opulentes y a la vajilla de oro, miró el plato con una mezcla de recelo y asco, pero el hambre, esa bestia primordial que nunca había conocido, rugía en su estómago con una intensidad insoportable. Vencida, tomó la cuchara de madera y comenzó a comer con una torpeza que revelaba su inexperiencia. Cada bocado era una batalla, pero también una victoria. Gael la observaba en silencio, un destello casi imperceptible cruzando sus ojos, quizás de curiosidad, quizás de una comprensión que Elara aún no podía descifrar. Era el contraste más brutal que había vivido, de la opulencia a la supervivencia pura, de la reverencia a la fría indiferencia. Este hombre, su salvador, era también su carcelero silencioso en esa vasta prisión verde. Los días se convirtieron en una monótona sucesión de pruebas para Elara. Intentó ayudar en las tareas de la cabaña, impulsada por un instinto que no era orgullo, sino una desesperada necesidad de sentirse útil, de justificar su presencia. Pero sus manos, acostumbradas a bordar delicados encajes y a pasar las páginas de libros ilustrados, eran ineptas para el trabajo rudo. Rompió un plato de madera al lavarlo, tropezó con las herramientas de Gael al intentar barrer el suelo, quemó la comida al intentar cocinar. Cada error era seguido por un suspiro exasperado de Gael, o en ocasiones, por un gruñido bajo que la hacía encogerse. Él la ayudaba, sí, pero siempre con una expresión de resignación, como si cada gesto fuera un peso insoportable. La tensión entre ellos era palpable, un muro invisible construido de resentimiento tácito por parte de Elara, resentimiento por su situación, por su humillación, por depender de un hombre tan tosco, y la fría indiferencia de Gael, quien parecía verla solo como una carga, una obligación inesperada. El silencio de la cabaña estaba cargado de palabras no dichas, de mundos que colisionaban con una fricción constante. Era una danza incómoda entre dos almas perdidas, cada una a su manera. Elara, por primera vez en su vida, sentía el peso de la inutilidad, la cruda realidad de su propia impotencia. No era la duquesa, sino una simple mujer, incapaz de valerse por sí misma en un mundo que no conocía. Una noche, el insomnio se apoderó de Elara. Las pesadillas de su huida y la angustia por su incierto futuro la mantenían despierta. Se levantó de la cama, atraída por la tenue luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. Sus ojos cayeron sobre la mesa tosca, donde Gael, inusualmente, había dejado un libro abierto. La curiosidad la venció. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. No era un manual de leñador, ni un libro de cuentos populares. Era un tratado de filosofía antigua, un texto complejo de historia política o incluso de estrategia militar, escrito en un latín impecable, con intrincadas ilustraciones. Era el tipo de volumen que solo se encontraba en las bibliotecas de los grandes castillos, en manos de eruditos o nobles de alta cuna. Antes de que pudiera procesar completamente la implicación de ese descubrimiento, la puerta de la cabaña se abrió silenciosamente y Gael entró. Su mirada se posó inmediatamente en el libro, luego en los ojos de Elara. Con un movimiento brusco y casi violento, cerró el volumen, su acción revelando una urgencia inusual. Por un instante fugaz, Elara vio algo en sus ojos, una chispa de vergüenza tal vez, o un enojo contenido, un atisbo de la verdadera complejidad de aquel hombre. Luego, el muro de frialdad y de inexpresividad volvió a alzarse, más impenetrable que nunca. Pero para Elara el daño ya estaba hecho. Había visto la grieta en la armadura del leñador, una grieta que revelaba una verdad mucho más profunda de lo que él permitía ver. Gael no era simplemente un hombre rudo del bosque. Él también era un prisionero de su propio misterio, y este descubrimiento, tan inesperado como el refugio que él le había ofrecido, era el primer paso para desentrañar la verdadera identidad de su Salvador. La revelación del libro fue un eco persistente en la mente de Elara. No podía conciliar el sueño, y cuando lo hacía, sus sueños estaban poblados de páginas antiguas y de los ojos penetrantes de Gael. A la mañana siguiente,
El aire en la cabaña era aún más denso de lo habitual, cargado con la pregunta tácita que flotaba entre ellos. Gael parecía más retraído que nunca, inmerso en sus tareas diarias con una intensidad que casi rozaba la furia. Cortaba leña con golpes poderosos, su rostro una máscara de concentración, como si quisiera ahogar cualquier pensamiento que no fuera el esfuerzo físico. Elara, por su parte, se dedicaba a sus propias tareas, ahora con una curiosidad renovada, observando cada movimiento de Gael, buscando nuevas pistas en sus gestos, en sus silencios. Su inexperiencia en el trabajo rudo seguía siendo evidente, pero ya no había en ella la misma frustración. Ahora cada error era una oportunidad para aprender, cada pequeña victoria, un triunfo personal. Había aprendido a encender el fuego con paciencia, a reconocer algunas de las hierbas comestibles que Gael traía, e incluso a remendar sus ropas desgarradas con un hilo burdo que había encontrado. La duquesa de Montaigne estaba desapareciendo, y en su lugar, una mujer de una resistencia inesperada comenzaba a emerger. Una tormenta repentina y violenta, de esas que el bosque esconde hasta el último momento, se desató en medio de la noche. El viento aullaba como una bestia salvaje, haciendo temblar las rocas del refugio. Un trueno ensordecedor sacudió la caverna, y segundos después, el crujido aterrador de un árbol gigante cediendo ante la furia de la naturaleza resonó peligrosamente cerca. Una sección del techo natural de la caverna, que no era parte de las cámaras excavadas, cedió con un estruendo, dejando caer rocas y tierra en una de las entradas secundarias que ellos no usaban, bloqueándola por completo. Elara, que había estado cerca de esa entrada observando la lluvia, gritó de pánico, los ojos desorbitados. Gael reaccionó al instante. «¡Aléjate de ahí!», rugió, su voz rara vez tan fuerte. Corrió hacia ella, empujándola lejos de la caída de escombros. Trabajaron juntos, con una urgencia que superaba cualquier reticencia previa. Gael, con su fuerza descomunal, comenzó a mover las rocas más grandes, mientras Elara, con su agudeza visual y rapidez, le indicaba las grietas, las rocas inestables, y le pasaba herramientas para ayudar a despejar la entrada. La adrenalina los unió en un propósito común. El barro y la tierra cubrían sus manos y rostros, pero sus movimientos eran coordinados, fluidos. En medio del caos, sus manos se tocaron al pasar una herramienta y sus miradas se cruzaron. Por un instante, el rugido de la tormenta se desvaneció. Una punzada de conexión, de comprensión mutua, de admiración, se encendió entre ellos. Gael, al lograr mover una roca especialmente pesada, respiró hondo, y por primera vez, una sonrisa genuina, aunque agotada, se dibujó en su rostro. No era su sonrisa habitual, sino una expresión de puro alivio y un atisbo de la humanidad que siempre ocultaba. Elara le devolvió una sonrisa, sintiendo una calidez en su pecho que no tenía que ver con el calor del fuego. Habían superado la amenaza inmediata del bosque, pero en esa falsa victoria contra la tormenta, algo más profundo, algo personal, había florecido entre ellos. La barrera invisible que los separaba, la del linaje y la vida, se había resquebrajado. Deje su me gusta si usted también cree que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y comparta con quien ama una buena historia de superación. A la primera luz del alba, cuando la tormenta se había calmado y Gael aún dormía profundamente en su lecho de pieles, agotado por el esfuerzo, Elara se levantó. Ya no había dudas. La vulnerabilidad que habían compartido, la fuerza de su unión para superar la tormenta, había cimentado su confianza. Tomó el diario que había escondido y se sentó junto al fuego moribundo. Abrió el libro con manos firmes, leyendo los pasajes más impactantes, buscando entender la totalidad de la tragedia de Rivendell. Había nombres, fechas, alusiones a documentos y conspiraciones que reflejaban con inquietante precisión la red que Valerius había tejido en torno a ella. Cuando Gael despertó, la encontró sentada, el diario abierto sobre sus rodillas, la luz del fuego danzando en sus ojos. No hubo necesidad de palabras. La expresión en el rostro de Elara, una mezcla de determinación y una profunda tristeza, lo dijo todo. Él se sentó frente a ella, con una calma que desmentía la gravedad del momento. «¿Lo leíste?», preguntó Gael.
Su voz apenas un susurro. No había enojo en su tono, solo una resignación cansada. Elara asintió, las palabras atascadas en su garganta. Finalmente logró hablar. Es lo mismo, la misma forma de operar. Acusaciones falsas, pruebas forjadas, la aniquilación de una familia para escalar posiciones. Valerius, su linaje tiene una historia de traición. Gael cerró los ojos por un momento, un gesto de dolor que Elara nunca antes le había visto. Mi abuelo, el duque Terón de Rivendell, fue un hombre de honor. Mi padre, un erudito. Nuestra casa fue respetada, leal al rey. Pero el bisabuelo de Valerius, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, vio una oportunidad. Acusó a mi abuelo de traición, de conspirar con un reino enemigo. Presentó pruebas similares a las que usaron contra ti, cartas falsificadas, testimonios comprados. Mi familia fue despojada de sus tierras, de su título, de su honor. Los pocos que sobrevivieron, como mi padre y yo, nos vimos obligados a huir, a escondernos, a vivir como fantasmas. Mi padre pasó años recopilando pruebas, buscando la verdad, pero nunca tuvo la fuerza o la oportunidad de presentarlas. Él murió con la esperanza de que yo un día restauraría el nombre de Rivendell. La historia de Gael era un eco doloroso de la suya propia. Elara sintió una oleada de empatía y una conexión que trascendía el simple hecho de ser compañeros de infortunio. No eran solo dos personas perdidas en el bosque, eran dos almas unidas por una injusticia común, por la sombra de Valerius. Por eso vives aquí, como leñador, dijo Elara, comprendiendo finalmente la profundidad de su aislamiento. Gael asintió. No es una vida que elegí, pero aquí en el bosque estoy seguro, y puedo observar a aquellos que ocuparon nuestro lugar, esperando el momento adecuado para actuar. Su mirada se endureció. Nunca pensé que el momento llegaría de esta forma, que tú, una duquesa, serías otra víctima de la misma serpiente. Tenemos las pruebas, afirmó Elara, levantando el diario. Tu diario, mis documentos, las listas de nombres que yo escondí. Juntos podemos desenmascarar a Valerius, no solo por mi honor o por el tuyo, sino para detener esta cadena de traición. La idea se formó en su mente, clara y poderosa. La vulnerabilidad de Gael, al compartir su pasado, la había fortalecido. Gael tomó el diario de sus manos, pasándolo por sus dedos. No será fácil. Valerius es más poderoso ahora de lo que era su bisabuelo. Ha tejido una red intrincada en la corte. Su influencia es inmensa. Atacar de frente sería un suicidio. Necesitamos un plan meticuloso. Un plan que no solo lo exponga, sino que también nos garantice seguridad. Su voz era firme, pero la precaución era evidente. Pasaron los días siguientes inmersos en la estrategia. El refugio se convirtió en su cuartel general, el lugar donde la mente aguda de Elara y el conocimiento práctico de Gael se complementaban a la perfección. Él conocía los caminos ocultos, los puntos débiles de la seguridad del castillo, los aliados silenciosos que podrían existir entre los sirvientes, aquellos que, como él, habían sido afectados por la tiranía de Valerius. Elara, por su parte, recordaba los hábitos de la corte, las intrigas palaciegas, los rumores, las debilidades de los nobles cercanos a Valerius. Descubrieron que el conde Valerius estaba planeando un gran banquete en honor al rey, un evento que sería la oportunidad perfecta para su golpe de estado y también para su exposición. La fecha del banquete estaba cerca. El tiempo era escaso. Necesitamos contactar a alguien dentro, dijo Elara una tarde, trazando líneas en el mapa con un trozo de carbón. Alguien leal al rey, pero que no sea un títere de Valerius. Alguien que nos escuche, que crea nuestra historia. Quizás un antiguo general retirado, o un consejero que no esté en la facción de Valerius. Gael asintió lentamente. Hay un hombre, Lord Edric, un viejo caballero que fue amigo de mi abuelo. Se retiró a sus tierras hace años, desilusionado con la corte. Vive al borde del bosque a pocos días de aquí. Es honorable, pero también cauteloso. No es de los que actúan por impulsos. Entonces, él es nuestra única esperanza, dijo Elara, sus ojos brillantes con una nueva determinación. Debemos ir a él, y presentaremos nuestro caso juntos. La idea de enfrentarse al mundo exterior de nuevo era aterradora,
pero la perspectiva de justicia, de limpiar sus nombres, era un fuego que la impulsaba hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, Elara no se sentía como una víctima, se sentía como una guerrera. La partida del refugio fue diferente a la huida desesperada de Elara semanas atrás. Ahora no era solo una fuga, sino una misión. Gael había preparado todo con una previsión admirable, empacando solo lo esencial: mapas, provisiones suficientes para varios días, y sus armas, incluyendo un arco y una aljaba llena de flechas, además de su fiel hacha. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos, un reflejo de su dominio sobre el terreno. Elara, aunque todavía no era una experta en la vida salvaje, había aprendido de él y lo seguía con una determinación renovada. Sus pasos más firmes, sus ojos más alertas. La ruta que Gael eligió evitaba los caminos principales, serpenteando por senderos apenas visibles, a través de densos matorrales y arroyos helados. La naturaleza, que antes le había parecido una amenaza, ahora se revelaba como una aliada, un escudo natural contra los ojos de Valerius. Gael le enseñaba a reconocer las huellas de animales, a distinguir los sonidos del bosque, a encontrar agua limpia. Cada noche, construían un refugio improvisado bajo el dosel de los árboles, con una pequeña hoguera que los protegía del frío y de las bestias. La conversación, que había sido esporádica y tensa en la cabaña, comenzó a fluir con mayor naturalidad durante estos días de viaje. Elara se atrevió a preguntar sobre su pasado, sobre la caída de la casa Rivendell. Gael, con la mirada perdida en las llamas, relató con más detalle la injusticia, el dolor, la frustración de ver a su familia deshonrada y sin poder hacer nada. «Mi padre», dijo una noche, su voz apenas un susurro, «murió con el corazón roto, no por las tierras o el título, sino por el nombre, por la injusticia. Yo juré que un día ese nombre sería restaurado, que la verdad saldría a la luz». Su voz se llenó de una pasión contenida que Elara nunca le había visto, revelando la profundidad de su motivación. Elara, a su vez, compartió más de sus propios miedos, la vergüenza de la humillación pública, la pérdida de su padre y el peso de saberse inocente pero indefensa. Compartir sus vulnerabilidades creó un puente entre ellos, una conexión que iba más allá de la mera necesidad. Una tarde, mientras cruzaban un desfiladero rocoso, fueron sorprendidos por un grupo de lobos hambrientos. Eran criaturas imponentes, con los ojos brillantes en la semioscuridad de la tarde. Elara sintió un pánico helado recorrer su cuerpo, pero Gael reaccionó con una calma asombrosa. Sin dudar, sacó su arco y lanzó una flecha con una precisión letal, ahuyentando a la manada antes de que pudieran acercarse demasiado. Elara lo observó, asombrada por su habilidad y su valentía. No era solo un hombre que sabía vivir en el bosque, era un guerrero, un protector. La gratitud y una nueva admiración llenaron su corazón. Los días se transformaron en un ritmo constante de caminar, aprender y compartir. Elara descubrió en Gael un hombre de principios inquebrantables, de una lealtad férrea y una sabiduría práctica que superaba con creces la educación formal de la corte. Y Gael, por su parte, comenzó a ver más allá de la duquesa, reconociendo en Elara una inteligencia aguda, una voluntad de hierro y una compasión que no esperaba de alguien de su cuna. Las largas horas de silencio compartidas bajo el cielo abierto, los pequeños gestos de cuidado mutuo, una mano extendida para ayudarla a cruzar un arroyo, un trozo de carne extra en su ración, forjaron entre ellos un vínculo de confianza y respeto. Un sentimiento sutil, aún no nombrado, comenzó a crecer, una calidez que irradiaba más fuerte que cualquier hoguera. Finalmente, al cuarto día de su travesía, Gael señaló a través de los árboles. «Las tierras de Lord Edric», murmuró. Una vasta extensión de campos cultivados se extendía ante ellos, delimitada por muros de piedra, y en la distancia, la silueta de una fortaleza modesta pero imponente. No era un castillo tan grande como el de Elara, pero irradiaba una sensación de solidez y antigüedad. La esperanza, que había sido una vela parpadeante en su corazón, ahora ardía con fuerza. Se acercaron a la fortaleza con precaución, vistiéndose con ropas sencillas que Gael había guardado para este tipo de ocasiones, mezclándose con los pocos labradores y comerciantes
que se dirigían a la aldea cercana. Gael, con su conocimiento de los viejos caminos, los guió hasta una entrada trasera menos vigilada. Una vez dentro de los muros, se dirigieron directamente a la casa solariega, una edificación de piedra con aspecto severo pero digno. La puerta fue abierta por un anciano mayordomo de rostro arrugado y ojos cansados. Gael no dijo su verdadero nombre. Solo se presentó como un viajero con un mensaje urgente para Lord Edric, de parte de una vieja amistad. El mayordomo los miró con recelo, pero la mirada inquebrantable de Gael pareció convencerlo de la seriedad del asunto. Los condujo a un estudio sobrio, donde un hombre de cabellos plateados y constitución fuerte, a pesar de su edad, estaba leyendo junto a la chimenea. Era Lord Edric, sus ojos sagaces y su expresión grave. «Lord Edric», dijo Gael, su voz recuperando un matiz de formalidad que Elara apenas había escuchado. «Mi nombre es Gael, y traigo conmigo a Lady Elara de Montaigne. Venimos con una verdad que podría desmoronar los cimientos de este reino». La declaración fue audaz, directa. Los ojos de Lord Edric, que habían permanecido tranquilos, se abrieron ligeramente ante la mención del nombre de Elara, una duquesa supuestamente desaparecida y condenada. La pieza clave del rompecabezas había sido puesta sobre la mesa. Lord Edric, el viejo caballero retirado, observó a Gael y Elara con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Su rostro, surcado por profundas arrugas que contaban historias de batallas y años en la corte, no revelaba fácilmente sus pensamientos. La mención de Lady Elara de Montaigne, la duquesa supuestamente condenada y desaparecida, era una afrenta directa a la narrativa oficial que la corte había difundido. Elara sintió un nudo en el estómago. Este era el momento de la verdad. Si Lord Edric no les creía, su última esperanza se desvanecería como humo. «Lady Elara», comenzó Lord Edric, su voz era grave y mesurada. «Se rumoreaba que usted había perecido en su intento de fuga, o que había sido capturada y ejecutada en secreto. Su aparición aquí con un leñador es cuando menos extraordinaria». Su mirada se posó en Gael, escrutándolo con una intensidad que habría intimidado a muchos. Gael dio un paso adelante, su porte erguido, aunque vestido con ropas humildes. «Mi señor», dijo, su voz recuperando la resonancia y la formalidad que correspondían a su verdadera cuna. «Soy Gael de Rivendell, Gaelen, si prefiere, nieto del duque Theron de Rivendell». Lord Edric se enderezó en su silla. Sus ojos, antes escépticos, se abrieron con asombro. El nombre Rivendell era un eco de una tragedia antigua, una cicatriz en la historia del reino que pocos osaban mencionar. «Rivendell», murmuró, una sombra de dolor cruzando su rostro. «Pensé que esa línea había sido exterminada, deshonrada sin dejar rastro. Conocí a su abuelo, un hombre noble, un amigo, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. La corte, el rey no tuvo otra opción». Había una vacilación en su voz, una duda que se aferraba a los viejos recuerdos. «Las pruebas fueron falsificadas, mi señor», interrumpió Elara, su voz firme, infundida con la convicción de su propia inocencia y la de la familia de Gael, así como las que usaron para condenarme a mí. El conde Valerius de Villaverde, el mismo hombre que orquestó mi caída, es descendiente directo del que traicionó a la casa Rivendell. Hemos descubierto una conexión, un patrón de ambición y engaño que se ha transmitido a través de las generaciones. Gael sacó el diario de su abuelo y los documentos de Elara del saco. Los colocó sobre la mesa de madera pulida de Lord Edric. «Aquí están las pruebas, mi señor, el diario de mi abuelo que detalla la conspiración contra Rivendell. Y estos son los documentos que Lady Elara encontró, revelando la red de traición de Valerius en la corte actual, su plan para un golpe de estado durante el banquete real». Lord Edric tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos, aunque aún agudos, se movían rápidamente por las páginas del diario, luego por las listas de nombres y las fechas que Elara había anotado. El silencio en el estudio era pesado, solo roto por el suave crepitar de la chimenea. Podían ver la lucha interna en el rostro del anciano caballero, la lealtad al rey, el escepticismo de años de intrigas cortesanas y el recuerdo doloroso de la traición a su viejo amigo, el duque Theron. Finalmente, cerró el diario y miró a Gael, y luego a Elara. «Si esto es cierto»,
dijo Lord Edric, su voz apenas audible. La magnitud de la traición es incomprensible. Valerius es un hombre astuto, con muchos aliados. Un ataque directo sería una locura. El rey podría no creerles. Incluso con estas pruebas, la influencia de Valerius es demasiado grande. Pero el rey creerá si las pruebas son presentadas de la manera correcta, en el momento justo, replicó Elara, su mente ya trabajando en los detalles. El banquete real es la oportunidad perfecta. Será allí donde Valerius planea su golpe, pero también será el lugar donde podemos exponerlo. Ante toda la corte, ante los ojos del rey y de todos los nobles que aún son leales. Necesitamos un plan, mi señor. Uno que garantice que las pruebas no puedan ser desestimadas ni ocultadas. Y necesitamos su ayuda. La mirada de Lord Edric pasó de Elara a Gael, deteniéndose en la determinación silenciosa en los ojos del joven duque. Vio la misma chispa de honor que recordaba en su abuelo. Tomó una respiración profunda y se recostó en su silla. Un plan. Muy bien. La corte es un nido de víboras, y Valerius, su rey. Pero conozco sus entrañas. Conozco a los hombres leales que han sido silenciados, a los guardias que aún se aferran al honor. No podemos subestimarlo. Su intelecto es tan afilado como su ambición. Los tres pasaron las siguientes horas, y luego los días, inmersos en la elaboración de la estrategia. La experiencia militar de Lord Edric, la agudeza política de Elara y el conocimiento de Gael sobre el terreno y las rutas secretas se entrelazaron en un diseño audaz y peligroso. Decidieron que la mejor estrategia sería la sorpresa y la evidencia irrefutable. Necesitarían más que documentos, necesitarían testimonios, personas que pudieran corroborar la verdad en el momento crucial. Hay algunos criados en el castillo real, sugirió Elara, que fueron testigos de movimientos extraños o que escucharon conversaciones furtivas. Gente leal que quizá tenga miedo de hablar, pero que podría ser persuadida si se les garantiza protección. Y algunos de mis antiguos guardias, añadió Lord Edric, hombres que han sido relegados por oponerse a Valerius, podrían estar dispuestos a actuar si se les da una orden directa y la posibilidad de redención. Gael, por su parte, se enfocó en la logística, cómo infiltrarse en el castillo sin ser detectados, cómo asegurar un escape si las cosas salían mal, cómo coordinar la aparición de los testigos en el momento preciso. El plan era intrincado, con múltiples capas y contramedidas, cada paso calculado para desbaratar los planes de Valerius y asegurar que la verdad prevaleciera. La tensión era palpable, pero también una sensación de propósito. Ya no eran solo fugitivos, eran arquitectos de su propia justicia, y en medio de esa misión de vida o muerte, el vínculo entre Elara y Gael se fortalecía con cada decisión compartida, cada mirada de entendimiento. La admiración mutua se transformaba lentamente en un afecto más profundo, un amor forjado en la adversidad y la búsqueda compartida de un futuro justo. La noche del gran banquete real, el castillo se alzaba como una fortaleza inexpugnable, pero para Elara y Gael era el escenario de su última y más peligrosa jugada. El aire estaba cargado de expectación y peligro. Vestidos con ropas oscuras y camufladas, Gael y Elara se movieron como sombras a través de los bosques que rodeaban la propiedad real. Lord Edric los había guiado hasta un punto ciego en la vigilancia perimetral, una antigua ruta de abastecimiento que pocos conocían. El plan de Gael era intrincado. Usarían pasadizos de servicio y túneles subterráneos que él había estudiado en sus mapas y que el mayordomo de Lord Edric, un hombre leal pero discretamente oculto entre la servidumbre real, había confirmado. Elara sentía el pulso martilleando en sus sienes. Estaba de vuelta en el lugar donde su vida había sido despojada, pero esta vez no era una víctima. La presencia silenciosa y firme de Gael a su lado era su ancla. Se movían con una sincronización casi instintiva, él abriendo el camino con la destreza de un fantasma, ella deslizándose detrás, sus pasos ligeros, su respiración contenida. La educación de duquesa que antes la había confinado a los salones, ahora le otorgaba un conocimiento invaluable de la disposición del castillo, de los horarios de los guardias, de los hábitos de la servidumbre. Penetraron en el castillo a través de un túnel de drenaje, un lugar frío y húmedo que conducía a las cocinas subterráneas.
El hedor a grasa y carbón era abrumador, pero significaba que estaban dentro. Se deslizaron por pasillos oscuros y laberínticos, evadiendo a los guardias que patrullaban con linternas. El sonido distante de la música y las risas del banquete les recordaba la cercanía de su objetivo y el peligro inminente. Gael se movía con la destreza de un depredador, sus sentidos agudizados por años de supervivencia. Elara lo seguía, confiando plenamente en su liderazgo. En un recodo del pasillo se encontraron con un guardia. Gael reaccionó con la velocidad del rayo, inmovilizándolo antes de que pudiera dar la alarma. No hubo violencia innecesaria, solo una mano experta cubriendo su boca y un golpe preciso en la sien que lo dejó inconsciente. Elara observó impresionada por la eficiencia de Gael, una frialdad calculada que la tranquilizaba. No era un asesino, sino un estratega. Llegaron a un pequeño cuarto de servicio, su punto de espera. Desde allí podían escuchar el murmullo de voces y el tintineo de copas que venía del gran salón de banquetes, justo encima de ellos. Era el momento de Valerius. Elara se acercó a una pequeña rendija en la pared, a través de la cual podía ver una sección del salón. La escena era la de un cuento de hadas, pero para ella era una pesadilla disfrazada. Nobleza, riqueza, poder, y en el centro de todo, el conde Valerius de Villaverde, radiante, con una sonrisa de lobo en su rostro, brindando con el rey. La visión avivó la furia justa en el corazón de Elara. Él la había humillado, la había condenado, y ahora estaba a punto de destruir el reino. «Ahí está», susurró Elara, su voz teñida de resentimiento, haciendo su teatro. Gael se acercó a ella, su presencia una roca. «Pronto su teatro se convertirá en su caída», susurró él, su voz tranquila pero con una promesa implícita de justicia. En ese momento de tensión y cercanía, sus ojos se encontraron. Una oleada de emoción, una mezcla de miedo, adrenalina y un afecto profundo pasó entre ellos. Elara sintió el calor de su mano rozando la suya, un toque breve pero significativo que la ancló en la realidad. Habían compartido un viaje de supervivencia, un secreto, una misión, y en cada paso, la distancia entre la duquesa y el leñador se había acortado, disolviéndose en algo más íntimo y poderoso. Mientras tanto, en el gran salón, el conde Valerius irradiaba confianza. El banquete estaba en pleno apogeo, un torbellino de conversaciones animadas y copas de vino. El rey, un hombre ya anciano y algo fatigado por los años de gobierno, sonreía mientras Valerius le susurraba al oído. Su influencia en el monarca era innegable. Valerius había planeado su golpe con meticulosa precisión. Los guardias leales al rey habían sido discretamente reemplazados por sus propios hombres en los puntos clave, las comunicaciones cortadas y los pocos nobles que podrían oponerse, convenientemente, enfermos o de viaje. Su ambición, alimentada por la historia de su linaje y el despojo que su ancestro había orquestado contra la casa Rivendell, estaba a punto de materializarse. El poder del reino sería suyo. Valerius levantó su copa, llamando la atención de todos. «Mis queridos amigos y su majestad», su voz resonó en el salón, «brindemos por la prosperidad del reino y por la lealtad que nos une, pero también por la pronta resolución de las amenazas que aún acechan en las sombras. La justicia del rey es lenta, pero inquebrantable». Sus palabras eran una velada alusión a Elara y a cualquier otro disidente, una forma de sembrar el miedo y consolidar su autoridad. Varios nobles le brindaron, algunos con convicción, otros con una sonrisa forzada. Debajo del salón Elara y Gael escucharon las palabras. El plan estaba a punto de activarse. La señal acordada con Lord Edric era un cambio en la música, un tono particular que indicaría que los testigos y los hombres leales estaban en posición. La respiración de Elara se aceleró. Gael se aseguró de que los documentos estuvieran seguros en su bolsa, listos para ser presentados. El tiempo se estiraba y se encogía a la vez, cada segundo una eternidad. Los ojos de Gael se posaron en los de Elara, una silenciosa promesa de que estarían juntos sin importar el desenlace. Ella asintió, su corazón lleno de coraje y una fe inquebrantable en el hombre a su lado. El amor, en su forma más pura y resiliente, se había forjado en la adversidad,
y ahora era su mayor fortaleza. La música en el gran salón cambió. Un solo de laúd agudo y discordante, que era la señal acordada con Lord Edric. La mano de Elara se apretó involuntariamente en la de Gael. El momento había llegado. Debajo del salón, una puerta secreta, camuflada en la pared de piedra, se abrió con un leve chirrido casi imperceptible, revelando un estrecho pasadizo que conducía directamente a una pequeña tarima elevada, generalmente usada por los músicos, que daba vista privilegiada a todo el salón. Gael le dio un último apretón tranquilizador. «Juntos», susurró. Elara asintió, el miedo transformado en una determinación gélida. Subieron por el pasadizo, el murmullo del banquete haciéndose más fuerte con cada paso. La luz de las antorchas y las arañas de velas llenó sus ojos, y el calor sofocante del salón los envolvió. Emergiendo en la tarima, se encontraron con Lord Edric, quien ya estaba allí, flanqueado por algunos de sus hombres de confianza y los criados leales que Elara había mencionado, con los rostros pálidos pero resueltos. La orquesta terminó su pieza, y un silencio expectante cayó sobre el salón. Era el momento en que Valerius se preparaba para su discurso final antes de ejecutar su golpe. Antes de que el conde pudiera siquiera levantar su copa de nuevo, Elara, con una voz que, aunque temblaba ligeramente al principio, se alzó con la fuerza de la justicia, gritó: «Conde Valerius de Villaverde, alto». Todas las cabezas se volvieron. El murmullo se extinguió, reemplazado por un silencio sepulcral. El rey, sorprendido, entrecerró los ojos. Valerius, su sonrisa de satisfacción congelada en el rostro, se giró lentamente, sus ojos llenos de incredulidad, y luego de una furia gélida al ver a Elara, a quien creía muerta o encarcelada, de pie en la tarima, junto a un hombre desconocido para la mayoría, y el viejo Lord Edric. «Lady Elara», exclamó Valerius recuperándose rápidamente. «Imposible, guardias. Esta mujer es una traidora fugitiva, una conspiradora. Arréstenla de inmediato». Sus hombres, los que había infiltrado en la Guardia Real, comenzaron a moverse. Pero Gael dio un paso adelante. Su figura imponente se alzó sobre la tarima. «¡Alto!». Su voz resonó con una autoridad que sorprendió a todos, una voz que no era la de un leñador. «Yo soy Gaelén de Rivendell, y esta mujer, Lady Elara de Montaigne, es inocente. El verdadero traidor y conspirador está entre ustedes, su majestad». Gael señaló directamente a Valerius. Un clamor de asombro recorrió el salón. El nombre Rivendell, pronunciado con esa autoridad, causó murmullos de incredulidad y miedo. El rey se incorporó, su rostro denotando confusión. «Rivendell, ¿es eso posible? Exijo una explicación». Elara, tomando la palabra con nueva fuerza, se dirigió al rey. «Su majestad, fui incriminada por este hombre», señaló a Valerius con un dedo acusador, «para silenciarme. Él planea un golpe contra usted esta misma noche. Su ambición no conoce límites, y su familia tiene un historial de traición que lo demuestra». Con un gesto, Gael entregó el diario del abuelo a Lord Edric, quien se lo ofreció al rey. «Este es el diario del duque Terón de Rivendell, abuelo de Gaelen, que detalla cómo su propia familia fue destruida por el bisabuelo de Valerius con exactamente las mismas artimañas. Y estas», Elara sacó sus propios documentos, «son las pruebas de su conspiración actual, la lista de los nobles comprados, los planes para reemplazar a los guardias, las fechas y los nombres de sus espías. Él planea tomar su trono, mi señor». Valerius, con el rostro descompuesto, intentó negar, pero Lord Edric, con la voz grave y autoritaria, se dirigió a los nobles leales y a los guardias que aún dudaban. «Hombres, conozco la verdad de Rivendell. Los documentos prueban la perfidia de esta estirpe. No permitan que este traidor se salga con la suya, por el rey y por el reino». En ese momento, los criados y los antiguos guardias de Lord Edric, que estaban mezclados entre la servidumbre y los rincones del salón, comenzaron a hablar, sus voces temblorosas al principio, pero ganando fuerza. Contaron sobre movimientos sospechosos, sobre mensajeros secretos de Valerius, sobre órdenes extrañas que habían recibido. La confusión y el pánico se extendieron entre los aliados de Valerius, mientras los nobles leales al rey comenzaban a mirar a Valerius con horror y traición en sus ojos. Valerius intentó huir.
abriéndose paso entre la multitud. Pero Gael, con una agilidad y fuerza sorprendentes, saltó desde la tarima, bloqueando su camino. No hubo necesidad de violencia brutal. Gael simplemente lo desarmó y lo inmovilizó con una técnica precisa que demostraba su entrenamiento. Una técnica que no era de leñador, sino de guerrero. Los guardias reales, que aún eran leales y que se habían mantenido en alerta por una señal discreta de Lord Edric, finalmente se movilizaron, rodeando a Valerius y a sus hombres, que ahora estaban desorganizados y expuestos. El rey, tras leer algunas de las páginas del diario de Rivendell y los documentos de Elara, su rostro volviéndose más pálido con cada línea, levantó una mano, su voz ahora llena de una autoridad que no se le había escuchado en años. Conde Valerius de Villaverde, por alta traición y por los crímenes contra la corona y las casas nobles, te declaro culpable. Arrestadlo a él y a todos sus cómplices. Que la justicia sea pronta y sin piedad. El clamor de la justicia resonó en el salón. Los aliados de Valerius fueron reducidos. Algunos intentaron resistir, pero la marea se había vuelto en su contra. Valerius fue arrastrado fuera, su mirada de odio fijo en Elara y Gael, una promesa de venganza que nunca podría cumplir. El gran salón, antes escenario de una celebración vacía, ahora era testigo de una victoria. La victoria de la verdad sobre el engaño, de la justicia sobre la ambición. Elara y Gael, de pie en la tarima, se miraron. Habían logrado lo imposible. Habían limpiado sus nombres y salvado el reino. El tumulto en el gran salón se fue disipando lentamente a medida que los hombres de Valerius eran escoltados bajo estricta vigilancia. El silencio que siguió al clamor de la justicia era un silencio de asombro y alivio. El rey, aún pálido pero con una nueva vitalidad en sus ojos, se dirigió a Elara y Gael, quienes permanecían en la tarima, sus figuras destacadas bajo la luz de los candelabros. «Lady Elara de Montaigne», comenzó el monarca, su voz recuperando la autoridad, «y Gaelen de Rivendell han desvelado una traición de proporciones inimaginables, salvando no solo mi vida, sino la estabilidad de este reino. Su valentía y su honor no tienen precio. Su nombre, Lady Elara, ha sido completamente restaurado, y el de vuestra casa, Rivendell, Duque Gaelen, brilla de nuevo con el resplandor de su antiguo prestigio. Mi gratitud es eterna». El rey descendió de su estrado y se acercó a ellos. Extendió una mano a Elara, y ella la tomó, sintiendo la solemnidad del momento. Luego se volvió hacia Gael. «Duque Gaelen, su abuelo fue un hombre justo, y usted ha honrado su memoria. Las tierras de Rivendell despojadas injustamente les serán devueltas. Y más aún, les ofrezco mi más profunda gratitud y cualquier petición que puedan tener dentro de mi poder». Los ojos de Elara se encontraron con los de Gael. Habían luchado por la justicia, por sus nombres, pero también por algo más, un futuro. Gael se inclinó respetuosamente ante el rey. «Su Majestad, mi único deseo es ver la justicia plena para aquellos que, como mi familia, sufrieron bajo la sombra de la corrupción, y un rincón en este mundo donde la verdad y el honor sean más valiosos que el poder». Sus ojos se posaron en Elara, una promesa tácita. Elara sonrió. «Mi señor», dijo al rey, «la vida en la corte y los salones dorados, aunque prestigiosa, ya no es el camino que anhelo. He encontrado la verdadera fuerza en la adversidad y la verdadera riqueza en la sencillez y la autenticidad». Su mirada, de nuevo, se encontró con la de Gael. La conexión entre ellos era innegable para todos los presentes. En los días siguientes, la noticia del descubrimiento de la conspiración de Valerius se extendió por todo el reino. La corte fue purgada de sus aliados, y la justicia se aplicó con firmeza. Lord Edric, satisfecho con el desenlace, regresó a sus tierras, pero prometió su apoyo incondicional a Gaelen y Elara. Las propiedades de Rivendell fueron devueltas a Gaelen, vastas extensiones de tierras que habían estado en abandono, esperando el regreso de su legítimo dueño. Pero ni Gaelen ni Elara sintieron la necesidad de volver a la vida de opulencia que antes habían conocido. Para Gaelen, el bosque, su antigua cabaña y el refugio secreto en la caverna eran ahora los verdaderos símbolos de su hogar y su libertad. Y para Elara, la duquesa que había huido de todo y encontró la salvación en un hombre solitario,
La verdadera felicidad no residía en los títulos o las riquezas, sino en la paz y el propósito que había descubierto al lado de Gaelen. Decidieron reconstruir las tierras de Rivendell, no como un grandioso ducado para exhibir poder, sino como un lugar donde la gente pudiera vivir con dignidad y justicia. Fundaron una comunidad donde los conocimientos de Gaelen sobre la tierra y la sabiduría de Elara sobre la administración se unieron. Construyeron una escuela para los niños, un hospital sencillo para los enfermos y un sistema justo para los campesinos. La antigua cabaña de Gaelen se mantuvo, no como su residencia principal, sino como un recordatorio constante de cómo la adversidad los había unido y transformado. El amor entre Elara y Gaelen floreció libremente, sin las cadenas de las expectativas sociales o los títulos. Se casaron en una ceremonia sencilla en el corazón del bosque, con Lord Edric como único testigo noble, y los habitantes de su nueva comunidad como sus invitados. Sus votos no fueron de realeza, sino de lealtad, respeto y un amor inquebrantable forjado en las pruebas más duras. Años pasaron. La duquesa Elara y el duque Gaelen de Rivendell no buscaron el protagonismo de la corte, pero su influencia se sintió en la integridad y el ejemplo que daban a su gente. Eran respetados no por su linaje, sino por su sabiduría, su justicia y el amor que se profesaban. La historia de la duquesa perdida que encontró refugio en el leñador solitario y que juntos desvelaron una gran traición, se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación, un testimonio del poder de la verdad, la redención y el amor que puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en la oscuridad del bosque. Elara y Gaelen, en paz, vivieron vidas plenas, sus corazones llenos de la alegría de haber construido un futuro juntos, libre de las sombras del pasado, donde cada amanecer era una promesa de un nuevo y feliz comienzo. La duquesa perdida en el bosque no solo encontró refugio, sino que encontró su verdadero hogar en el corazón de un hombre y en la vida que juntos crearon. Para más historias y cuentos que intrigarán su mente y calentarán su corazón, asista a nuestro próximo video y únase a nuestra comunidad de amantes de historias. Suscríbase y active las notificaciones para no perder ninguna jornada.